Bienvenidas a todos y a todas a esta cuarta clase, pero la segunda clase de esta segunda unidad del curso de la prevención del lavado de dinero en el marco de la licenciatura en Seguridad Ciudadana del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. En la clase de hoy vamos a continuar y profundizar con aquellos parámetros que estuvimos trabajando la clase anterior de esta unidad respecto de cómo se armaba, cómo se conjugaba el sistema preventivo local en Argentina. En la clase de hoy vamos a trabajar en específico respecto de la unidad de información financiera. Si recuerdan las dos primeras clases de la primera unidad, cuando trabajamos un poco con las convenciones internacionales, ya se nos hablaba de que los estados debían tener un organismo encargado de centralizar y supervisar los mecanismos de prevención del lavado de dinero, y esta idea se profundiza con las recomendaciones del GAFI, en especial con la recomendación número 29, que nos habla de crear las unidades de inteligencia o información financiera. En nuestro país se llama Unidad de Información Financiera o UIF. En otros países se puede llamar Unidad de Inteligencia Financiera, pero siempre vamos a estar hablando de este mismo organismo rector y centralización de información. ¿Qué decía la recomendación 29? El GAFI recomendaba a los estados establecer una unidad de inteligencia financiera, en nuestro caso, insisto, información, que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de reporte de transacciones sospechosas, los famosos ROS que estuvimos viendo en la clase pasada, y otra información relevante al lavado de activos, delitos determinados asociados, los famosos delitos precedentes, y financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis. Las UIF deben ser capaces de obtener información adicional de los sujetos obligados y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y de orden público que requiera para desempeñar sus funciones de forma apropiada. De modo tal que la UIF va a tener esta función centralizadora. Si ustedes recuerdan el cuadrito con el que estuvimos trabajando tanto en el núcleo temático y un cuadro similar que utilicé en la clase pasada, la UIF recibía los reportes de operación sospechosas de los sujetos obligados, además de los reportes sistemáticos, y con esa información la centralizaba, la analizaba y eventualmente, si correspondía, la enviaba a la Procelac, este organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal. De modo que tiene una función de inteligencia o información financiera, porque lo que hace es analizar, principalmente lo que hace es centralizar esa información de todos los sujetos obligados, de todo el universo de los sujetos obligados, y analizarla, ¿bien? Ustedes van a ver en el apunte que hablamos de distintos tipos de UIF. UIF de carácter administrativo, UIF de carácter judicial, de carácter policial o UIF híbridas. La nuestra podríamos enmarcarla como una UIF de carácter administrativo, porque si vemos su ubicación, si bien es un organismo autárquico, está dentro de la esfera del Ministerio de Economía o Ministerio de Hacienda. Antes estaba dentro del Ministerio de Justicia, pero hace algunos años se reformó y cambió de ministerio. Pero a su vez, esto nos daría la pauta que estamos frente a una UIF administrativa que se encarga de recibir información, analizarla y derivarla, ¿bien? Pero estas no son las únicas funciones que tienen. También tiene una UIF que nos daría otro tipo de carácter, ¿bien? Que es la posibilidad de querellar. ¿Qué es la querella? Para los que no saben, es la posibilidad de presentarse en un juicio con cierta legitimación e impulsar la acción pública, digamos, la función propia que tiene el acusador público, que es el fiscal en los casos. Pueden haber estos acusadores privados que son los querellantes. Por ejemplo, en los casos de homicidio, los familiares de la persona, de la víctima, pueden presentarse como querellantes en la causa para proponer prueba, alegar, defender sus intereses. Bueno, algunos organismos públicos tienen esta posibilidad también de querellar en aquellos casos que son propios de su especialidad. Por ejemplo, la AFIP
por ejemplo la Oficina Anticorrupción, y en este caso la Unidad de Información Financiera puede presentarse como querellante en aquellos casos de lavado de activos. Y esto es bastante útil porque la realidad es que la UIF pudo haber seguido desde el inicio esa causa, desde que se elevó ese reporte de operación sospechosa por parte de un sujeto obligado, haberlo analizado. La UIF tiene el acceso a distintas bases de información, digo, más allá de las bases públicas, tiene la posibilidad de acceder a información bancaria, información financiera, información fiscal. Estas son herramientas básicas para que el análisis de la UIF realmente tenga un valor agregado a lo que hacen los sujetos obligados. Y también esto genera como ciertas disputas entre los organismos que tienen bajo su órbita esta información, AFIP, Banco Central, CNB, respecto de compartir o no esa información. Esta información solo puede ser abierta en el marco de una causa penal, en el marco de un pedido de un fiscal con la autorización de un juez, ¿no? Digamos, el levantamiento de este secreto fiscal o secreto bancario. Sin embargo, la UIF es uno de esos organismos que tiene la excepción de no requerir de este levantamiento del secreto por parte de la judicatura por la propia función de investigación financiera que hace. Digamos, necesita esta información, contar con estas bases de datos para poder hacer un análisis mucho más útil, mucho más completo. Obviamente que no es que la Unidad de Información Financiera pueda acceder a la información fiscal, bancaria de todas y todas las personas, sino en el marco de aquellas personas que está investigando circunscrito a ese reporte de operación sospechosa. Digamos, tiene determinados límites, además de un montón de controles intra-UIF propios de su auditoría como externos, como así también, esto que lo comenté en la clase anterior, que todos los empleados, empleadas, funcionarios tienen deber de confidencialidad respecto de la información que manejan. De modo contrario, son pasibles de cometer un delito penal. ¿Okay? Salvado esto, la posibilidad de querellar les da la posibilidad de aplicar en una causa penal, digamos, toda su expertise y su trabajo en el caso concreto. Pueden presentarse como querellantes, pueden ser colaboradores de la justicia, pueden aportar información. Ustedes piensen que las unidades de información financiera trabajan en conjunto con otras UIF de otros países en el marco del grupo Egmont, de modo que la UIF nos puede facilitar para obtener información administrativa respecto de ROS que puede tener esa persona que estamos investigando en otros países del mundo, ¿no? Que de otro modo sería muy difícil salir a buscarla. Si bien esto es importante destacar, esta información, los ROS, tanto de Argentina como de otros países, son información de carácter administrativo. No nos sirve como prueba de cargo porque la obtención de esa información las partes no las pueden controlar, las defensas no tienen la posibilidad de controlarla. Pero sí nos sirve como punta del ovillo para empezar a desentrañar la operación y saber dónde ir a buscar. Si yo ya sé que Juan Pérez tiene un reporte de operación sospechosa en Paraguay, yo ya voy a ir a pedirles trabajo como fiscal o como querellante de la UIF, le voy a pedir al juez que exhorte a Paraguay para que informe al Banco X, en el cual Juan Pérez es cliente, su legajo como cliente y las operaciones que realizó esta persona. Digo, es muy útil esto porque nos marca el camino de la investigación, nos hace ahorrar mucho tiempo y no salir a buscar en un sinfín de opciones donde podríamos tener operaciones, que además estamos limitados porque no se pueden salir a hacer operaciones de pesca, tenemos que tener algún indicio. Bueno, para esto nos es muy útil la colaboración que la UIF pueda presentar como colaborador de la justicia o bien con esta faceta de querellante. Ustedes pueden entrar a la página de la Unidad de Información Financiera y pueden encontrar las noticias respecto de los diversos casos que la UIF actuó como querellante y que llegaron, digamos, a muy buen puerto las investigaciones. Bueno, ¿qué más de la UIF? Tenemos esto entonces. Propiamente es una UIF de carácter administrativo, pero tiene esta facultad de querellar, esta facultad de apoyar investigaciones judiciales, de modo que tiene cierta hibridez en su formulación.
el presidente, las autoridades máximas de la UIF, el presidente y el vicepresidente de la UIF, va a ser designado a propuesta del Ministerio de Hacienda por el Poder Ejecutivo Nacional, por la máxima autoridad, pero previo a una serie de audiencias públicas donde la sociedad civil puede impugnar a sus candidatos. También están obligados a presentar una declaración jurada, una declaración de conflicto de intereses, para ver quiénes fueron antes los lugares donde se desempeñaron, si trabajaron en estudios jurídicos, quiénes fueron sus clientes, porque la realidad es que es una especificidad tal la de la materia del lavado de activos que posiblemente las máximas autoridades pueden venir del ámbito privado, pueden haber trabajado como abogados defensores de sujetos obligados, de personas imputadas por lavado, y a veces estas situaciones pueden generar un problema importante de un conflicto de interés. Por eso es muy importante esta instancia de presentación de declaraciones juradas y la posibilidad de que la sociedad civil controle y se presente y eventualmente impugne. Nosotras colgamos en la segunda clase virtual un video de una pequeña impugnación que hizo el CIPSE a los miembros anteriores de la Unidad de Información Financiera. Asimismo, la UIF va a estar compuesta por un consejo de asesores que va a tener un representante del Banco Central de la República Argentina, de la FIP, de la CEDRONAR, de la Comisión Nacional de Valores y del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Economía. Por obvias razones, ¿por qué participan en este consejo asesor estos representantes? Bueno, porque son aquellas actividades fundamentales sobre las cuales se va a supervisar y sobre las cuales pueden pasar casos de lavado de activos. Ministerio de Justicia, por su íntima vinculación con el Poder Judicial y además porque bajo la órbita del Ministerio de Justicia nosotros tenemos distintos registros públicos, registro de la propiedad inmueble, propiedad automotor, el registro de las personas jurídicas, la Inspección General de Justicia, la FIP, obviamente, lo mismo que el Banco Central, y la CEDRONAR, porque si bien originalmente la CEDRONAR tenía dos grandes funciones, una función preventiva en materia de consumo de estupefacientes y otra función vinculada a la persecución del narcotráfico. Por esta razón y porque en sus inicios el lavado de activos se presenta como una estrategia de persecución del narcotráfico, se incorpora la CEDRONAR. Bueno, ahora bien, cuando vamos a hablar de las funciones, ya vimos. Recopilar los reportes de operación sospechosos, analizarlos y eventualmente elevarlos a la PROCELAC, presentarse en causas judiciales, colaborar, recibir denuncias anónimas respecto de casos de lavado de activos, los que pueden originar también una carpeta de investigación dentro de la UIF. Digamos, un caso se puede iniciar no necesariamente por un reporte de operación sospechosa, sino por la presentación de una denuncia. Pero también tiene dos facultades particulares que es propia de su función administrativa. En primer lugar, como nosotros vimos, en la clase anterior estuvimos hablando que uno de los deberes de los sujetos obligados era conocer al cliente, la debida diligencia sobre el cliente. Y para eso la ley, en el artículo 21, nos daba una información mínima que los sujetos obligados debían requerir a sus clientes para poder identificar, para poder saber con quién estaban entablando una relación comercial. Ahora bien, la UIF dentro de sus facultades tiene la de sancionar normativa propia, resoluciones para los sujetos obligados, resoluciones generales para todos los sujetos obligados, pero también particulares para cada sujeto obligado, específico en su materia respecto de la información que tienen que recibir. Por ejemplo, ustedes pueden ingresar al sitio web de la UIF y pueden encontrar normativa por sujeto obligado y pueden acceder a toda esta normativa que es pública. Por ejemplo, la resolución 21 del año 2011 es la resolución específica respecto de los escribanos públicos, ¿bien? Y bueno, el artículo 1 establece que la presente resolución tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se define qué es un PEP, se define qué es un cliente, qué es un reporte sistemático,
qué son operaciones inusuales, qué son operaciones sospechosas, qué es propietario y beneficiario, en fin, da una serie de definiciones y después establece cuál es la información que debe comunicar y cuándo, ¿no? Por ejemplo, menciona que tienen que llevar a cabo un registro de análisis y gestión de los riesgos de las operaciones sospechosas reportadas. Esto les recuerdo que todos los sujetos obligados tenían que tener su manual de riesgo. Implementar procedimientos y control. Tiene que tener una política de identificación conforme al artículo 21 de la ley 25.246, un legajo de identificación del requirente. Los sujetos obligados, en este caso los escribanos, tienen que confeccionar un legajo de identificación de cada requirente donde conste la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución, a saber, nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, estado civil, número y tipo de documento de identidad, y se tiene que, el escribano o escribana tiene que ver el original, CUIL, domicilio real, número de teléfono y dirección de correo electrónico, profesión, oficio, industria. Y cuando las transacciones superen los 3 millones de pesos, se va a requerir documentación respaldatoria respecto del origen de los fondos. La documentación respaldatoria a requerir puede consistir en copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realiza la compra, en el caso de una compra-venta de un inmueble, por ejemplo, certificación extendida por contador público matriculado debidamente intervenida por el Consejo Profesional que indique el origen de los fondos y señale en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma, documentación bancaria donde surja la existencia de los fondos, documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores, semovientes, por importes suficientes, cualquier otra documentación que respalde el acuerdo, de acuerdo al origen declarado, la tenencia de los fondos suficientes para realizar la operación. Da otros requisitos más, pero lo que yo quiero mostrar con esta resolución, de ejemplo, esta misma resolución, bueno, distinta, pero hay para cada sujeto obligado, donde según el tipo de operación comercial que haga, la UIF le dice a los sujetos obligados, bueno, ustedes para esta operación tienen que exigir esto. Bueno, acá le dice a los escribanos, cuando ustedes lleven adelante una escritura, tienen que poder, su cliente les tiene que justificar el origen de los fondos. Si el escribano, si su cliente no puede justificar el origen de los fondos, como el escribano es un sujeto obligado, debería reportar a la UIF. Bien. ¿Qué más? Bien. Esto es importante porque la UIF está constantemente sacando estas resoluciones, actualizándolas, siempre teniendo en cuenta esta idea del enfoque basado en el riesgo. Las maniobras de lavado van modificando, se van cambiando, entonces el órgano rector tiene que actualizar sus requerimientos respecto de la información que van a pedir los sujetos obligados. Y ahora bien, ¿cómo se cierra todo esto? Digo, si bien por ley los sujetos obligados están obligados, valga la redundancia, a cumplir una serie de deberes, ya lo vimos, debida diligencia, deber de informar, manuales, oficial de cumplimiento, capacitaciones, etc., la normativa, la 25.246, la ley de lavado de activos, nos da además la herramienta sancionatoria, penal sancionatoria a la unidad de información financiera. Hay varios organismos del Estado que tienen una herramienta sancionatoria para poder conseguir que se cumplan con la normativa, ¿bien? Esto es una práctica común de todos los estados de que no solo es el Poder Judicial que puede aplicar una sanción, sino que hay organismos administrativos que tienen esta posibilidad. En este caso, la ley establece un régimen penal administrativo para sancionar a los sujetos obligados que incumplan con sus funciones. Digamos, sería como la forma de ajustar y obligar a los sujetos obligados. El artículo 23 de la ley nos dice que se va a sancionar con multa de 5 a 20 veces del valor de los bienes objeto del delito la persona jurídica cuyo órgano ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dineros cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán utilizados para algún miembro de una asociación ilícita terrorista en el sentido del artículo 13 quater del Código Penal, cuando el hecho hubiera sido cometido
por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será del 20% al 60% del valor de los bienes objeto del delito. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiere cometido en ese carácter el delito al que se refiere el artículo 22 de esta ley, la persona jurídica podrá ser pasible de la multa de 50.000 a 500.000 pesos. Y el artículo 24 específico respecto de los incumplimientos nos va a decir que la persona que actuando como órgano ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumple alguna de las obligaciones ante la UIF creada por esta ley será sancionada con la pena de 1 a 10 veces del valor total de los bienes o operaciones a los que se refiere a la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave. La misma sanción será aplicable a la persona jurídica cuyo organismo se desempeñe el sujeto infractor. Cuando no se puede establecer el valor real de los bienes, la multa será de 10.000 pesos a 100.000 pesos. Bueno, este último monto ya está muy desactualizado, pero el resto de los montos se optó por atarlo al valor de la operación para que siempre estén actualizados. De modo tal que las multas pueden tener un carácter altísimo, las multas que puede imponer la UIF, ¿no? La UIF, al tener su propio régimen penal administrativo sancionatorio, es el mismo organismo el que tramita a los sumarios dentro de su organización e impone las multas. Obviamente, como todo organismo estatal que puede imponer algún tipo de multa, la misma después puede ser revisada en sede judicial. Y es lo que suele pasar, porque digamos que los destinatarios de estas multas en general suelen ser bancos, y se imaginarán que pueden ser multas por cientos de millones de pesos. Los bancos van a ir a pelearlas a la sede judicial, y esto también pueden ingresar a la UIF y ver las noticias, o pueden googlear sobre sanciones a sujetos obligados por haber incumplido, por ejemplo, reportar una operación sospechosa. Y por último, hay una facultad bastante particular de la UIF que tiene que ver con el financiamiento del terrorismo, que recuerden que los sujetos obligados tenían 2 plazos para reportar las operaciones sospechosas. Si referían a lavado de activos, tenían un plazo de 150 días, y si referían a financiamiento del terrorismo, 48 horas. La UIF puede disponer un congelamiento administrativo porque lo dispone un organismo administrativo, pero un congelamiento provisorio de esa operación. Si un sujeto obligado en estas 48 horas detecta que se está haciendo una transferencia, por ejemplo, a un estado y a la cuenta de una supuesta organización terrorista, la informa a la UIF, y la UIF le puede ordenar a ese sujeto obligado que congele los fondos, ¿bien? Que bloquee esa operación. Esta resolución que toma la UIF de congelamiento de fondos para los casos de financiamiento del terrorismo puede ser puesta en comunicación automáticamente del juez de turno, porque básicamente esto es una función de la justicia, las medidas de congelar fondos. Y el juez en ese momento va a definir si corresponde seguir con la medida, corresponde revocarla, corresponde ampliarla y obviamente iniciar la causa por un posible caso de financiamiento del terrorismo. Brevemente, estos fueron los puntos básicos para que guíen la lectura de todo el material correspondiente a esta unidad 2 de este curso, y ya en las próximas 2 clases que nos quedan ya vamos a entrar en lo que nosotros describimos como el sistema represivo del lavado de dinero, lavado de activos, siguiendo un poco con la ley 25.246, que tiene una gran parte de protagonismo en esta materia. Así que, bueno, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima clase.